Esperen ahí, arranco. Bueno, entonces decíamos que íbamos a tener al vector R y lo íbamos a denotar por los puntos de su vértice. El vector R, ¿en qué puntos tiene el vértice? ¿Qué componente tiene en X? A ver si alguno lo ve. 2. 2. ¿Y en Y? 4. 4. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí? Y ahora, ¿qué componente tiene en X el vector S? 5. ¿Y en Y? 2. Entonces, nosotros ahora vamos a ver dos maneras de encontrar lo que vamos a llamar resultante entre dos vectores, que es nada más ni nada menos que la suma entre esos dos, porque lo vamos a necesitar cuando veamos sumatoria de fuerzas. Entonces, teniendo ya los dos vectores, vamos a trabajar tanto geométricamente como lo que sería algebraicamente para encontrar el valor de la resultante, o en realidad el- las coordenadas de la resultante sería. Una manera que es la geométrica es generar una línea paralela a cada vector o un vector secundario, un vector digamos de soporte, que lo vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, si este es S, un S' que va a ser paralelo a este y va a partir del punto en donde termina el vector R. Ser paralelo me indica, o un vector paralelo o una línea paralela me indica que la línea es equidistante entre todos los puntos que contiene tanto a una como a la otra. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo primero. Para que estos dos segmentos sean paralelos, voy a necesitar que entre ellos haya la misma distancia. Es decir, que entre este punto y este tiene que haber la misma distancia que entre este y este. Entonces, para que sean paralelos, necesito que este segmento que lo voy a ver si lo puedo poner con propiedades. Como este segmento. Tienen que ser iguales. A ver si se ve un poquito más claro ahí los colores. Entonces, este segmento con este tienen que ser iguales. Es decir, vamos a ponerle a este segmento la longitud de A y la longitud de B tienen que ser iguales. Es decir, que si en este caso que estamos viendo que intenta decir que entre este y este hay un cuadradito o un centímetro o una unidad, entre este vértice y este también tiene que haber una unidad para que estas dos rectas sean paralelas o estos dos segmentos de rectas.
No necesito más nada que eso porque la propiedad o la definición, mejor dicho, de rectas me indica que una recta es aquella que pasa por dos puntos distintos. Es decir, si una recta o si hay un segmento que pasa por dos puntos que son distintos entre sí, ya tengo una recta. Si hay más de un punto, hay que verificar si el otro punto que sigue pertenece también a la recta o está fuera de la recta. En este caso también tengo, por ejemplo, pongamos que, vamos a escribir acá, A, B. Supongamos que este segmento de recta AB, o sea, este pedacito, tiene la misma longitud que DC. No me indica eso solamente que sean paralelos, sino que lo que me va a indicar que sean paralelos es que el segmento AD, este pedacito que está coloreado, sea igual al segmento BC, este otro pedacito que está coloreado. Acá indudablemente intentan, o gráficamente, estos dos segmentos son paralelos porque yo lo dibujé de esa manera y necesité que sean así. O forzosamente vamos a dibujar segmentos paralelos. No vamos a demostrar si son o no. Si, por ejemplo, el segmento fuera entre este segmento y este, ya no serían paralelos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tengo un cuadradito y acá tengo más de un cuadradito. Es un cuadradito y un poquito más la distancia. Entonces ya hay diferentes distancias entre sus puntos. Eso es lo que me dice si dos segmentos son paralelos y es lo que vamos a utilizar para poder hacer la suma de vectores. ¿Entendieron más o menos? ¿A alguno le quedó alguna duda? Sí, profe, yo entendí. Sí, está bien. Entonces, para poder trazar un vector paralelo a este, voy a tener que ver esto. Voy a tener que ver lo que después vamos a definir que es desplazamiento o la longitud que tiene en la parte X y en la parte Y. A ver si lo puedo dibujar. Es la longitud que tiene en la parte X y la longitud que tiene en la parte Y el vector. Fíjense, en X se corre desde 0 a 5, es decir que tiene en X 5. Es decir que me voy a correr, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Y en Y se corre de 0 a 2. Entonces subo 1 y 2 lugares. Y ahora sí puedo trazar mi vector paralelo. A ver si lo puedo. Mi vector paralelo que lo voy a llamar, por ejemplo, en este caso, S. Entonces a este vector paralelo lo voy a llamar S'. Esto ya lo saco porque ya se vio. Le pongo nuevamente el sombrerito, lo que me marca como si fuera una flecha. Esto también ya lo usamos. Esto también. Y lo que sí le voy a hacer es la flechita de vector. Entonces, este S' va a ser paralelo a S. Ahora voy a dibujar un vector paralelo a R.
entonces necesito también la longitud en X de R, que va a ser 1, 2, y la longitud en Y, que va a ser desde 0 a 4. Me voy a parar en el vértice o el punto final de S y voy a trazar desde ahí y hasta donde terminó S'. Perdón, profe, Sí, eso último lo puedo ver a explicar, no lo entendí. lo anterior o esto. No, esto. Entonces yo tenía el vector S y tracé el paralelo que va a ser S', ¿no? Hasta ahí se comprendió. Sí, hasta ahí sí. Ahora necesito el vector paralelo a R. Entonces, ¿qué medí? Vi cuánto tiene en XR, que fíjate que va desde 1 hasta 2. Perdón, desde 0 hasta 2. ¿Ves? Ah, listo, ahora sí Y entendí. ahora, Todavía termino ahí. y en I va de cuánto? Desde 0 hasta 4. Hasta 4, sí. Y fíjate que si yo me paro en el vértice de S y me muevo acá, a ver, necesito en X se tiene que mover 2 unidades y en Y se tiene que mover 4. Entonces ya tengo la pauta para dibujarlo. Voy a ver si puedo usar el AutoCAD para la próxima clase, que es es mejor para gráficos. Bueno, entonces este va a ser mi vector R'. Acá voy a poner R'. Esto también lo sacamos, que ya lo usamos. Y lo único que nos falta acá es la flechita de vector. Entonces, ya dibujamos nuestros dos vectores paralelos. Ya los tenemos graficados y tenemos que se encuentran en un vértice. En el vértice en donde se cruzan o donde se tocan lo que sería el vértice de cada vector, vamos a tener el vértice de nuestro vector resultante. Y nuestro vector resultante va a partir del 0, 0 hasta ese vértice. A ver si lo puedo cambiar de color. Verde. Y vamos a ponerle... ahí está. Entonces, fíjense que nuestro vector resultante va a tener componente en X con valor ¿cuánto? ¿Cuánto está acá en X? ¿En 7? 7. ¿Y en Y? ¿Hasta cuánto se fue? 6. 6 en Y. Entonces yo tengo que mi vector lo voy a llamar resultante, porque ya usé R, pero bueno. Verlo. Este va a ser mi vector que llamo resultante y va a tener vértice en el 7 en X y en 6 en Y. Aguárdeme que ya lo escribimos ahí. Y ahora pasamos a hacer la parte de cuentas directamente, para comprobar que ese es el vector. Bueno, entonces,
escribo acá nuevamente. Entonces, resultante va a tener componente en X en el valor 7 y en Y en el valor 6. ¿Cómo podemos comprobar esto? Con la parte algebraica. Que lo voy a hacer, a ver si me deja copiar así. De la siguiente manera. Vamos a sumar miembro a miembro directamente. ¿Levantaron la mano? No. Bueno, a ver, estaba acá. Sí. ¿Pablo? Profe, después esta clase queda grabada en YouTube, ¿la vamos a poder ver o algo así? Sí, la voy a subir a YouTube o directamente les voy a pasar el link del Drive y la van a poder ver. A esta y a la anterior y a las clases que voy a subir de lo anterior. Perfecto, gracias. Sí, decime, Maxi. Profe, buenas tardes. Buenas Una tardes. pregunta, es lo mismo que la clase de ayer, ¿no? Sí, pero vamos a seguir hasta un poco más. Ah, ok, listo, perfecto. Así que si te quedás, mejor. Sí, Si sí. podés, por supuesto. Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera que me pareció más interesante que... O por ahí les queda más cómodo hacerlo de esta manera. Se llama suma miembro a miembro. Ponemos más. Entonces, la resultante en realidad es la suma de ¿quién? Del vector R Y el S. y el S. Esperen que oculto estas que están acá. Vamos para acá. Entonces, si sumo miembro a miembro, no me salió la palabra. Vamos a poner coordenada X y coordenada Y. Lo único que tengo que hacer algebraicamente es sumar coordenada con coordenada, o sea, la parte X de R y la parte X de S, y la escribo en la resultante. No me está dejando. Acá. Entonces, 2 más 5, 7, y sumo la parte Y de R y la parte Y de S, que me va a dar 4 más 2, 6. Con esto mismo, yo puedo comprobar lo que hice anteriormente con la parte geométrica. Indudablemente yo les voy a pedir que lo hagan de las dos formas, porque van a tener que graficar cuando tengan una fuerza, van a tener que graficar la resultante, o cuando tengas dos fuerzas que están aplicadas en un objeto, van a tener que poder graficarla, y también van a tener que comprobar con las cuentas el resultado que obtuvieron. Esto por ahí es la forma más rápida y más simple, en vez de poner, por ejemplo, el... Bueno, no se escribe tan rápido acá, pero bueno. Resultante igual a ¿quién? A. Esto es un vector, por supuesto. A, el vector R más el vector S
Y una vez que decimos esto, podemos reemplazar y decir el valor de R, que era 2,4, más el vértice de S, que es 5, 2. Una vez que sabemos eso, hacemos lo mismo, sumamos miembro a miembro, entonces decimos 2 más 5, 7, y 4 más 2, 6. Por ahí es casi la misma cuenta, es diferente la escritura o la estructura, y nos tiene que dar lo mismo. Ya, sí, decime, Judith. Quería saber si se puede hacer primero la cuenta y de ahí arrancamos a hacer el gráfico, o es necesario primero hacer el gráfico. Y es medio que es más tramposo, ¿o no? Porque vos ya sabés a dónde vas a ir. Por eso me parece mucho más fácil hacer la cuenta y Claro. después el dibujito. Es como ¿Se puede? que sí, lo vas a poder hacer y me vas a hacer esa trampa, por supuesto, pero es como que uno busca a que vos puedas primero moverte en la parte de la gráfica, Ah, bueno, bueno. porque es como lo que, o sea, vos vas a elaborar y lo que vamos a ver ahora, que es la parte de trayectoria, vos gráficamente te puedes anticipar a cualquier otra cosa. Porque muchas veces no va a ser tan simple como sumar dos extremos que tenemos ahí. Muchas veces, o en matemática o en física, vas a ir más allá de simple o de dos valores y se te va a complicar. Entonces, vos anticipándote o teniendo eh, una vista previa, digamos, un adelantamiento en lo que va a ser, sabes por dónde tiene que caer tu resultante. Porque después, fíjate, la cuenta lo vas a hacer bastante simple. Igual lo vas a hacer como a vos te sea más fácil. Yo te recomiendo de que siempre uses la gráfica primero. Bueno, bueno, lo voy a tener en cuenta, gracias. Y yo me voy a acordar cuando veas si lo hiciste así o no. Bueno, Bueno, está bien. a ver, vamos a hacer otra gráfica acá. Entonces, ayer también vimos esto. Bueno, entonces ya con esto no hay mayor novedad en lo que va a ser la resultante de distintas fuerzas. Siempre va a ser la suma de los extremos y la forma gráfica de poder encontrarla. Ahora vamos a hablar de algo que tenemos que tener en cuenta cuando veamos o modelicemos cosas, que es el desplazamiento. El desplazamiento va a ser simplemente lo que se movió o la longitud que recorrió un objeto en un determinado momento. Cuando hablamos de momento, tienen que tener en cuenta que estamos hablando del tiempo, porque otra cosa que pretendo que entiendan o que les decía ayer, era que nosotros vamos a tener tres dimensiones, siempre trabajando en tres dimensiones porque es lo que entendemos como dimensiones. Por ejemplo, un ancho, un largo y un alto, como cuando vemos, por ejemplo, queremos dibujar una caja, pero muchas veces nos desentendemos de que también hay una cuarta dimensión que vamos a usar, que es el tiempo. Cualquier modelización o estudio o cualquier interpretación de la realidad, siempre estamos como atados al tiempo porque no nos es inmune, no nos es algo que se escapa por ahí y no lo necesitamos. Siempre estamos pendientes del tiempo
que usamos para todo. Entonces, para poder hacer un estudio de un caso de la realidad o una aproximación, vamos a usar el tiempo. En este caso, solamente vamos a decir que el desplazamiento es la cantidad de unidades que se movió en, no vamos a usar el tiempo ahora, pero en un momento dado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una posición, un objeto en una posición inicial, a ver si me sale más lindo. Y le saco una fotografía a esta posición inicial. Y en un momento dado digo, pará, quiero saber dónde está. Y vuelvo a sacar otra fotografía y voy a tener una posición, vamos a decirle final, va a ser mejor acá. Bueno, salió bien. Entonces, tengo una posición inicial y una posición final. Para saber lo que se desplazó este objeto, que en el principio estaba en el punto 0 y terminó en el punto 6, voy a tener que hacer la siguiente cuenta. Entonces, recuerden. Ay, lo escribí mal. Entonces, el desplazamiento lo vamos a definir como el punto final de nuestro objeto de estudio menos el punto inicial de nuestro objeto de estudio. En este caso dijimos que el punto final era 6. Recuerden que esto está en X. A ver si lo puedo hacer. En X. Menos 0. También está en X. Recuerden eso, no mezclamos coordenadas. 6 menos 0, 6. Es decir, que se desplazó 6 unidades. Si esas unidades estuvieran en metros, se desplazó 6 metros. Si esas unidades estuvieran en centímetros, se desplazó 6 centímetros. Pero lo que me importa es que ese desplazamiento siempre es positivo. No voy a hacer esto. Recuerden que siempre es positivo. Porque estamos contando lo que se movió. Nunca, por más de que, por ejemplo, no sé, estudiemos un vehículo y el vehículo vino en reversa, el vehículo no se movió menos 6 lugares. Se movió 6 lugares, por ejemplo, si esta era la posición inicial y esta la final, se movió 6 lugares, pero hacia la izquierda. El desplazamiento sigue siendo 6. Entonces, tengamos en cuenta que el desplazamiento siempre es positivo. Con estos conceptos y a ver si necesitamos alguno más. Y el último concepto que vamos a usar es el de trayectoria. Espérenme. Bueno, a ver dónde lo puedo hacer. Vamos para arriba.
Entonces, a ver, esto. Si yo me procedo a estar o estoy en una plaza y la voy a recorrer desde distintos lugares, voy a tener, como siempre, un punto que voy a llamar el origen y la voy a recorrer por un montón de lugares. Por ejemplo, salí desde esta esquina, me fui casi hasta la mitad de la plaza, bajé hasta casi la calle lindera que está con ese lado, subí hasta la otra esquina y me moví hasta el medio. Todo ese recorrido que hice lo vamos a descartar cuando nosotros necesitemos la trayectoria de un objeto. Porque la trayectoria de un objeto me va a hablar de aquel vector o de aquel segmento orientado. A ver si le puedo dar color. Entonces, la trayectoria, vamos a escribirlo acá. Va a ser nada más ni nada menos que aquel desplazamiento que esté dado por el punto inicial y el punto final de todo el recorrido. Entonces yo descarto por donde se haya o por donde haya ido yo caminando toda la plaza y solamente voy a tomar en cuenta de dónde partí hasta dónde terminé. Entonces, la trayectoria no tiene o no tiene en cuenta o no está al tanto de todo lo que voy a recorrer, sino del trayecto, digamos, más corto entre todo lo que vaya a recorrer con, ya sea con un vehículo, ya sea caminando o ya sea desplazándome por todo lo que es algún lugar, en este caso una plaza. Es un desplazamiento, como vimos hoy, pero va a estar dado fuera de lo que es una recta numérica, sino que lo vamos a ver ya como un vector y, por ejemplo, lo podemos escribir. Bueno, ahí está el 0. Esto es, supongamos que vino hasta acá, vamos ahora a ordenarlo un poquito. Tres. 3 justo. Entonces, podemos escribir a esta trayectoria como un vector. Lo podemos escribir, por ejemplo, con el vector t de trayectoria. Nunca se olviden de la flechita. Por ahí un poquito más chico.
el vector t, que me denomina la trayectoria o me habla de la trayectoria de un objeto que se movió en el espacio. Y lo podemos definir como cualquier otro vector que va a estar ubicado en el origen, en el 0, 0. Entonces lo podemos escribir como entonces lo escribimos a t, al vector trayectoria, como el vector que empieza en el 0, 0 y está en el punto o la coordenada 3 de x y 3 de y. Ahora, ¿cómo sabemos el valor del desplazamiento de esa trayectoria? Buenas noches, no hay problema. Igualmente van a quedar grabadas las clases, así que después las vas a poder rever. La clase de ayer también hablamos lo mismo, así que no hay problema. Y hoy vamos a ver un poquito más igual. Entonces, a ver. ¿Alguien más levantó la mano o no? Sí, yo, profe. Decime. No se escucha. No, no, para después, ¿cómo pasa el link a WhatsApp? Porque, te soy sincero, no. Sí, sí, yo voy a pasar el link, lo voy a pasar al WhatsApp. Seguramente mañana ya estén subidos todos. Ni bien subo todos, ya voy pasando porque voy a ordenar las clases. Y nada, míralo tranquilo y lo que vayas viendo y no lo entiendas, me lo volvés a repreguntar. Y seguramente, como dije ayer, seguramente voy a ver si puedo coordinar y ver quiénes pueden estar el sábado y de una clase el sábado para ver en qué estado están la mayoría. O el que pueda, o el que no puede estar en las clases estas, digamos. Entonces dije que el vector trayectoria tiene el origen en el 0, 0 y su vértice está en el punto 3 en X y en el punto 3 en Y. Pero yo necesito saber cuánto me desplacé en el espacio. Para hacer eso, lo único que vamos a hacer es, vamos a usar una herramienta que usamos en matemática, seguramente algunos hace mucho, que va a ser la regla de Pitágoras. En donde dice que si tengo un triángulo que es rectángulo, o sea, rectángulo es que tiene un ángulo recto o de 90 grados, es decir, perpendicular. Recuerden. Me dice lo siguiente, me dice que voy a tener un lado del triángulo al que voy a denominar hipotenusa. Hipotenusa o simplemente H. Y los otros dos lados restantes, siempre recuerden que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto. Y los otros dos lados restantes van a ser catetos. Vamos a llamar cateto 1 y cateto 2. Y cateto.
Esto es nada más para ponerle un nombre para que nos demos cuenta de que hay tres lados diferentes. El lado más largo mayormente, o que siempre está opuesto al ángulo recto, es la hipotenusa. Voy a tener lo que es el cateto 1, o cualquiera de los dos va a ser 1, y cualquiera de los dos va a ser 2, pero no puede ser el mismo. Y va a decir esto, lo que es la regla de Pitágoras. Va a decir que... A ver, me conviene escribirlo acá. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, acá tuviera que mi cateto mide 2, acá iría 2 al cuadrado. Si mi cateto 2 mide 3, acá iría 3 al cuadrado. Y voy a poder sacar el valor de la hipotenusa. En este caso, nosotros vamos a usar este triángulo que voy a dibujarles acá más o menos. A ver si puedo cambiar de color de una. Creo que no. Bueno. Vamos a usar el triángulo que está más o menos por acá. Para que lo vean. Es ese triangulito que dibujé. A ver si sacamos esto. ¿Ven ese triangulito que va, en realidad va a ser desde el 0 hasta el 3? Y desde acá el 0 en y, pero el 3 en x, hasta el 3 en y. Sí, ¿Lo ven? sí, sí. Bueno. Lo que vamos a hacer es ver ese triangulito, que a ver si lo puedo dibujar mejor. O en realidad también lo puedo correr, pero lo vamos a hacer acá. Va a ser este triángulo. Que está ahí, y a ver si lo puedo llenar con algún color. Bueno, ese triángulo que pinté es el triángulo que vamos a usar. Y a este borde que va, o el borde digamos que era el vector, lo vamos a llamar hipotenusa. A este lado que está en X lo vamos a llamar cateto 1. Y a este lado que está como parado, que sería lo que está referente al eje Y, lo vamos a llamar cateto 2. Entonces, habíamos dicho lo siguiente. Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Abajo digo lo mismo, hipotenusa al cuadrado es igual, pero cambio. Ahora necesito el valor del cateto 1. Si este es mi cateto 1, ¿cuánto mide? Entre 3. 0 y 3 hay 3. 3. Sí, hay 3, por eso dije. Uy, me salió. Y entre este 0 de y y este 3 de y, ¿cuánto hay? 3 también. 3 también. Entonces tengo 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Acá simplemente vamos a hacer al cuadrado esto, que es 3 al cuadrado me dice que haga 3 tantas veces, o sea, multiplicado por sí mismo tantas veces como me indique la potencia, en este caso 2 veces. Entonces es 3 por 3, 9. que es 9. Y en este caso justo da la casualidad que es lo mismo, tengo 9. Entonces tengo que hipotenusa al cuadrado me queda igual a 18. Sí. Pero me está hablando de una hipotenusa al cuadrado. Yo necesito el valor de la hipotenusa. Entonces digo que esta hipotenusa es igual, y cuando tenía una potencia de un lado, la paso como una raíz. Como vamos a usar una distancia, lo que necesitamos es un desplazamiento, que es una distancia que dijimos que hoy era que siempre es positiva. Entonces,
muchas veces cuando pasamos una potencia para el otro lado ponemos más menos si es cuadrada porque vamos a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso solamente vamos a usar el positivo. Entonces tengo más menos la raíz de 18. Y eso da aproximadamente ¿cuánto? Da 4,4 por ahí. ¿Alguien tiene la calculadora ahí a mano? La verdad no le voy a mentir, no me acuerdo ¿La raíz? cómo sacar la raíz. La calculadora que tiene el celular ahí, Sí, tengo el celular. creo que lo tenés que acostar y tiene el símbolo de la raíz ahí al lado de lo que dice rad, que sería radianes. ¿Lo Ahí me, tenés así? ahí me fijo. Fíjate. Marcás ese signo que es el de la 4, raíz. 4,242, ¿puede ser? Sí, coma 242. Y si usamos, esto es otra cosa, por ejemplo. Nosotros podemos usar algo que son cifras significativas. Mayormente siempre los acotan en 2 dígitos, así. ¿Ven? Si, por ejemplo, el tercer dígito, en vez de ser ese 2, viste que me dijiste 2,42, si en vez Sí. de ser 2 fuera 46, porque es mayor que 5, lo puedo modificar a esto y poner 4,25. Pero si, por ejemplo, es menor que 5 o 5, directamente dejo el 4. ¿Entendiste? Sí, no lo sabía, la verdad, no lo sabía. Yo, en mi vida o cuando tenía que hacer algo, le escribía todas las cifras que tenía. Más que nada, ahora no vamos a hacer esos tipos de cálculos, pero muchas veces se discriminan esos valores porque a veces no aportan mucho. Pero por ahí te mueven un poco, porque no es lo mismo sumar 2,4 que 2,42. Ese 2 en algún momento va a va a aportar algo a este dígito y va a cambiar un poco. Pero como no es tan significativo en este caso, no lo ponemos. Bueno, entonces, lo que obtuvimos es que este vector t tiene una longitud de 4,24. Esta es la longitud de t. A ver, espérenme que les dibujo acá. Eso es la longitud. O el desplazamiento que tuvo el vector t. El desplazamiento en realidad que había tenido yo cuando me moví por toda esa plaza imaginaria. Entonces, con todo esto ya tenemos bastante como para poder ver algo más. Les voy a dar 10 minutos de descanso, más también para mí, así van y ponen lo que es, no sé, un té, un mate, algo, y seguimos, ¿está bien? Bueno, gracias. ¿Alguno de ustedes o los demás tienen alguna otra consulta mientras? No, no, por ahora vamos bien. Bueno, No, por ahora entonces, no, tampoco. y 36, vuelvo, ¿está bien? Bueno, profe.
Bueno, creo que falta alguien. Bueno, se va a ir sumando seguramente. Bueno, vamos a seguir viendo algunos conceptos de lo que vamos a usar para la siguiente clase, que vamos en sí ver lo que se denomina en física cinemática traslacional, o sea, traslación sería de movimientos, y vamos a tener que ver algo de lo que es la velocidad, la aceleración de un objeto, antes de que veamos la parte de fuerza, porque vamos a ver después dinámica después de esa clase. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a trabajar con lo que vamos a llamar un marco, o lo que vamos a definir como nuestro marco de acciones. Es decir, nosotros tenemos que definir o modelizar dependiendo de la situación que tengamos, y vamos a elegir algunas cosas para poder modelizar que, como ya dijimos hoy, la clase anterior, primero vamos a tener que modelizar un objeto, ya sea, por ejemplo, sea un auto, ya sea una pelota, ya sea una persona que camina o que corre, que se mueve, se traslada, en lo que vamos a ver nosotros en un plano. Solamente vamos a estudiarlo, el movimiento en un plano. Y vamos a tener que contemplar que a esa persona la vamos a estudiar o la vamos a modelizar como una partícula sin masa. Nosotros no vamos a contemplar la masa del objeto de estudio, porque en este caso no nos importa, no nos suma, nos podría restar mucho si no podemos entender cómo se va a comportar ese cuerpo en determinada situación. Entonces, si nosotros vamos a hablar y tenemos un problema o tenemos una situación de la vida diaria en la que tengamos un objeto cualquiera, la vamos a trabajar como una partícula sin masa. Entonces, cuando yo les pregunte, a ver, propiedades, sobre cómo vamos a modelizar
nuestra partícula o nuestro objeto lo vamos a modelizar como una partícula sin masa, la cual vamos a tener que estudiar en distintos instantes y vamos a tener distintas referencias de esos instantes. Otra cosa que vamos a trabajar es este modelo que mayormente, o nosotros vamos a estudiar el modelo, siempre lo vamos a plasmar en un plano. Siempre vamos a tratar de usar los ejes cartesianos de referencia o la recta numérica si es, por ejemplo, un desplazamiento. Es decir, si es un desplazamiento en una línea recta, por ejemplo, como la que hicimos hoy, en una línea recta, es como si trabajáramos solamente con el eje X. Entonces, en una línea recta, por ejemplo, voy a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Puedo tener para allá un montón de números negativos, va a venir el menos infinito. Y puedo tener para acá un montón de números positivos que van a ir o a lo que se indica como el infinito positivo. Entonces, un desplazamiento lo puedo modelizar y lo puedo contener en la recta numérica. Por ejemplo, este objeto. ¿A través de qué? De las posiciones. Hoy hablamos de esto de la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, en este caso, si esta fuera la posición final y esta sería mi posición inicial, si yo veo esto, este modelo sin tener ninguna idea de lo que está pasando, estoy viendo de que hubo un objeto que se movió, si está ubicado así en la recta numérica, de forma o en reversa, digamos, ¿no? El movimiento es contrario al avance que uno tiene con la numeración positiva. Entonces, si yo tengo esto, lo único que tengo que hacer es aplicar lo que dijimos hoy del desplazamiento y decir, bueno, el desplazamiento en este caso va a ser mi punto final menos el punto inicial. Como el desplazamiento siempre es positivo, miren lo que pasa en este caso. El punto final es el menos 2 y el punto inicial es el 3. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que me pasa acá que no estaría condiciendo con lo que yo dije? ¿Cuánto es menos 2 menos 3? Menos 5 puede ser. Menos 5. Entonces, no es que yo me moví o descendí 5 lugares. Es que en realidad esto es un módulo. El módulo, recuerden que me habla de una distancia, y es la distancia entre estos dos puntos y siempre una distancia es positiva. En realidad, la distancia esta es 5 unidades. Si les queda negativo, fíjense de que el módulo sea congruente con lo que se desplazó. Es decir, fíjense, miren, estamos acá en el 3. Se movió 1, 2, 3, 4, 5 lugares.
está bien ese desplazamiento, pero tenemos que entenderlo como una distancia y tiene que quedar positivo. Entonces, siempre que tengan un desplazamiento en el cual les da valores negativos, recuerden que la distancia es un módulo y tiene que quedar en positivo. Esto por ahí es un poco más fácil verlo así porque estamos parados en la recta, no nos vamos más allá de un movimiento entre unidades. Pero, por ejemplo, si nos paramos en lo que es el plano, ¿qué va a estar pasando? Si yo tengo el objeto en una posición inicial y cuando voy a tomar otra fotografía, este objeto se encuentra en otra posición que ya no está sobre mi recta, me está hablando de que tengo un movimiento ya en otra dimensión, la tengo en el plano. Entonces el desplazamiento me va a costar mucho más. Voy a tener que entender esto de que hablamos hoy de desplazamientos en distintos momentos. ¿Por qué? Porque yo había dicho hoy que ¿qué cosa? Que la trayectoria era lo que se movía el objeto. Me salió medio feo. Lo que se movía el objeto desde mi posición inicial hasta mi posición final. Esa es mi trayectoria, que coincide con el desplazamiento solo cuando está en ¿qué? En el eje o cuando está en la parte de los valores de X. Cuando yo quería buscar la trayectoria en este punto, tenía que hacer Pitágoras, ubicar este punto en el espacio, por ejemplo acá está en el 2, 2, dibujar el triángulo rectángulo que está acá, imaginario, decir que esto era la hipotenusa, esto es un cateto, esto es otro, y ver los valores que tiene un cateto y el otro para poder sacar el valor de esta trayectoria. Entonces, todo lo que vimos hasta recién, hasta hoy, nos sirve para poder ubicarnos medianamente en lo que es el plano. Y vamos a ver si puedo correr esto. Vamos a tratar de ver acá. Entonces, primero, cuando pregunte ¿qué vamos a modelizar? Vamos a modelizar un objeto y lo vamos a modelizar como partícula sin masa. ¿Por qué una partícula? Porque se supone que una partícula casi no ocupa espacio, casi no tiene cuerpo, no estamos despreciando de que tenga masa y nos sirve solamente para generar un modelo físico de una realidad o de algo que podría llegar a pasar. Entonces, nuestro sistema de referencia siempre van a ser los ejes coordenados o los ejes cartesianos. En este caso, si es un desplazamiento, nuestro sistema de referencia es la recta numérica o el eje X. Y vamos a tener que tener en cuenta también que nos movemos a través del espacio y del tiempo. Es decir, vamos a estar moviéndonos en una trayectoria o un desplazamiento, pero también en una determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo me caminé una cuadra, puedo tomar el valor de cuánto tardé en caminar una cuadra y generar un modelo, por ejemplo, que si voy a esa velocidad constante 10 cuadras de esa manera, voy a llegar en un determinado tiempo. Si una cuadra la realicé o la recorrí en 3 minutos,
se supone que a esa velocidad constante, si nada pasa en el camino y si no tengo ningún tipo de interferencia, esas 10 cuadras las voy a recorrer en 30 minutos. Entonces, ¿para qué nos sirven los modelos o para qué nos sirve estudiar todo lo que es el movimiento de los objetos en la física? Nos sirve para poder anticiparnos o poder lo que sería como predecir lo que va a pasar. Entonces, uno muchas veces cuando hace el cálculo, cuando tiene que ir a trabajar, sabe que, por ejemplo, tengo que viajar en tren, estoy a 10 cuadras de la estación. Si yo sé que una cuadra la recorro en un minuto, sé que en 10 minutos estoy en la estación, entonces si el tren pasa a las 6, sé que tengo que salir mínimamente 6 menos 10. Entonces, eso es un cálculo mental o un cálculo físico que nosotros realizamos diariamente y que no lo entendemos como tal. Entonces, para poder, o lo que hacemos mentalmente es un cálculo de lo que sería la cinemática. En realidad, sí, decime, Jessica. Profe, perdón, lo último, ¿lo pueden volver a repetir? Sí, lo de movimiento, lo de cuando yo digo que, por ejemplo, me voy a mover o necesito saber predecir, por ejemplo, si yo estoy a 10 cuadras de la estación de tren y voy a tomar el tren para ir a mi trabajo, sé que el tren pasa a las 6 de la mañana, por ejemplo, y yo sé que por cada cuadra caminada tardo un minuto. Entonces digo, estoy a 10 cuadras de la estación, se supone que mínimamente o en 10 minutos tendría que estar en la estación. Entonces, con ese cálculo mental, yo sé que tengo que salir como mucho a lo sumo 10 minutos antes de mi casa, o sea, 6 menos 10. A veces uno vive a ese límite de tiempo y no llega, pero bueno. Entonces, ¿de qué nos sirve estos cálculos o poder entender la física de esa manera? Nos sirve para anticiparnos a cosas que pueden llegar a pasar. Los modelos no siempre son exactos, por ejemplo, en el caso de que a veces vos vas caminando en una cuadra así, la recorres en un minuto, pero en un determinado momento tu velocidad baja, ya no es constante, ya no es la misma, y recorres una cuadra en 3, entonces tu cálculo no fue preciso y no llegaste a tomar el tren de las 6. Ese tipo de cálculo es lo que nos permite anticipar y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos ver el movimiento en una determinada cantidad de tiempo. Vamos a ver que hay velocidades y aceleraciones. Hay también lo que se dice como cuando uno va en un auto y frena. En realidad lo que está produciendo no es un frenado, sino en física se dice una desaceleración. Si lo veo a la aceleración como una fuerza, estoy generando una fuerza casi, o sea, igual o mayor para poder desacelerar, para poder generar una fuerza que evite que yo me siga moviendo con tal rapidez. Voy a seguir con una velocidad, pero esa velocidad va a ir bajando. Igualmente yo les voy a pasar a esta parte de teoría de velocidad y aceleración para que lo lean, lo mastiquen y lo entiendan. Pero mayormente los modelos que vamos a trabajar siempre es una velocidad constante. Es decir, como si yo supiera que subo a un auto y Mar del Plata está a 500 kilómetros y digo, llego a Mar del Plata en 5 horas porque voy a ir a 100 kilómetros por hora. ¿Entienden? Más o menos tengo que tener un cálculo de cuánto voy a recorrer y en cuánto tiempo lo voy a hacer. Es imposible predecir porque, por ejemplo, en la ruta de acá a Mar del Plata vas a tener un montón de paradas, no siempre vas a ir a 100 kilómetros por hora porque en algún momento tenés que bajar la velocidad, en algún momento por ahí va más rápido, entonces puedes llegar a estar antes de 5 horas o puedes llegar a estar después. O puedes llegar a estar en las 5 horas, pero no necesariamente porque fuiste a 100 kilómetros por hora. Nosotros no vamos a hacer una interpretación de la realidad tan estricta. Vamos a hacer una interpretación de la realidad aproximada. Entonces,
Vamos a ir primero con este desplazamiento en el tiempo, en un solo eje, que bueno, que por ejemplo hagamos el movimiento de un auto. Yo tengo un auto en una posición inicial y lo tengo en una posición final. Esta recta está en metros, esta también estaría en metros, pero no la vamos a usar por ahora. Y digo que mi auto en mi posición inicial estaba en la distancia 0. Cuando vuelvo a ver el auto está en la distancia 400, o sea que tiene una trayectoria o un desplazamiento de 400 metros. ¿Qué pasaría si yo te digo que esos 400 metros los recorrió en 3 minutos? 3 minutos. Si yo te digo que lo recorrió en 3 minutos y que la velocidad que tuvo fue constante, o sea que de este punto hasta este no varió la velocidad, podemos hacer una cuenta para poder saber ¿qué cosa? La velocidad. La velocidad, ¿a cuántos kilómetros o metros iba por hora? O en este caso vamos a medir metros sobre minutos. Nosotros mayormente la velocidad la medimos en kilómetros sobre hora, pero también la podemos medir en metros sobre minutos. Pasa que, por ejemplo, imagínate que si yo midiera algo como metros sobre minutos, tendría unidades muy grandes, porque en vez de tener 10 kilómetros por hora, tendría, imagínate, un kilómetro son ¿cuántos metros? 100. 1000. Un kilómetro son 1000 metros. Si tengo 4 kilómetros, tengo 4000 metros. Si tengo, por ejemplo, 100 kilómetros, ya tengo 100.000. Si tengo muchos más kilómetros, es cada vez más grande el número en magnitud. Entonces, es difícil escribir, por ejemplo, en vez de poner 100 kilómetros, poner eh, serían 10 millones de metros. Entonces, para evitar esos números muy engorrosos, se busca una magnitud que sea simple y que sea de uso diario. En este caso, la que se coincide o la que usamos es la de kilómetros sobre hora. Porque también, imagínate usarla sobre minutos. Sería, en vez de poner sobre hora, tendría sobre 60 minutos y también sería un cálculo muy grande, tendría muchos números, muchos ceros, muchos dígitos, sería muy engorroso. Por eso mismo se usa esa notación que es kilómetros por hora, pero podemos usar en este caso metros sobre minutos. Entonces, dijimos, tenemos que tener en cuenta qué cosa. Posición inicial, posición final, tiempo, que la velocidad es constante. Constante es que no varía. Es decir, si lo hizo en 80 kilómetros por hora, lo hizo de acá, del 0 hasta 400 metros a 80 kilómetros por hora. No varió. Entonces, con estos datos podemos saber a cuánta velocidad iba. Porque acá no la tenemos, solamente tenemos el dato de que es constante. A ver, y si lo puedo hacer. Puede ser, profe, puede ser que dé 133,33 periódico. Y vamos a ver. Entonces, dijimos que recorrió 400. ¿Dónde tengo mi pincel? Va a ser. La velocidad, dijimos que tiene qué cosa. Tiene la forma de qué. Vamos a escribirlo acá. Lo voy a escribir primero, perdón.
Vamos para arriba. Acá va a entrar. La velocidad, recuerden que tiene esta forma. Longitud sobre... Uy, no se notó bien. Longitud sobre tiempo. Tiempo. Entonces, la velocidad tiene esta forma. Nosotros, ¿qué tenemos? Que es una velocidad constante, es un valor que no varió. Entonces nos dice que recorrió 400 metros en... ¿cuántos minutos? 3. 3 minutos. ¿Cuánto daba eso? 133,33 periódicos. 33 Me trabé periódicos. toda. Sí, está bien. 3 tristes tigres. Es difícil. 133. Me equivoqué. 133,3 periódicos. Entonces esto está en, recuerde, metros sobre minutos. Minutos, como acá ya tenemos, bueno, medio feo que hay. Esperen que corro esto. Metros sobre minutos, que lo vamos a escribir como min, porque si no nos vamos a confundir con metros y vamos a querer sacar esto. Entonces, el objeto se movió a una velocidad constante que va a ser 133 metros sobre minutos. ¿Podemos llevarlo a kilómetros por hora? ¿O es mucho ya? Pedí. ¿Es mucho pedir? ¿O lo dejamos como tarea? Yo no me acuerdo cómo se hace. Vamos a tener que hacer una conversión acá. A ver, vamos a otro lado. Va a ser acá. Es 133,3 metros sobre minutos. Vamos a recordar que un metro... ¿Cuánto es un metro de un kilómetro? O sea, un kilómetro dijimos que ¿cuántos metros eran? Kilogramos. 1000. 1000 metros. Entonces, un metro, no sabemos cuánto es. ¿Qué hacemos? Si un kilómetro es 1000, esto era como una regla de 3 simple. Vamos a hacer x igual a 1 sobre 1000, que esto es 0,001, ¿no? ¿O me equivoqué de cuántos ceros va acá? Y esto queda en... Acá me olvidé, kilómetros. Esperen que lo voy a escribir bien, así ven también que no se tienen que comer el kilómetro. Dijimos, un kilómetro es a 1000 metros. Cuando poníamos la regla de 3 simples, o hacíamos lo que es esta igualdad, esta recta que le poníamos, o esa raya que le poníamos en el medio, significa es a. Y también sabemos que x kilómetros es a un metro. ¿Qué hacemos? Hacemos esto, es x
kilómetros es igual a 1 metro sobre 1000 metros. Cuando hacemos esta división, metros con metros se van. ¿Por qué? Porque si yo divido, por ejemplo, vamos a hacerlo más simple. Si divido 2 sobre 2, ¿cuánto da? 0. No, 2 sobre 2. 2 dividido 2, Perdón, 1. 1. 3 dividido 3, 1. 4 dividido 4, 1. Algo dividido algo siempre da 1. Entonces, por eso se van. No es que nosotros tachamos mágicamente. Es porque cualquier cosa dividida la misma cosa da 1. Porque estamos diciendo cuántas veces entra un metro en un metro. ¿Y cuántas veces entra? 1. ¿Cuántas veces entran 5 manzanas en 5 manzanas? ¿Cuántas veces entran? Una. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces acá se va al metro y X me queda en kilómetros y esto era 0,001 kilómetro. Ya convertimos la distancia. Ahora necesitamos convertir el tiempo. Una hora es igual a 60 minutos. Entonces, X hora va a ser igual a 1 minuto. Hacemos lo mismo. X hora es igual a 1 sobre 60. Perdón, acá eran minutos. Minutos. Entonces, minutos sobre minutos. Y esto nos da que X es igual a 1 sobre 60. Acá se va minuto con minuto, porque también lo mismo con lo mismo o sobre lo mismo se va y me queda 1. Horas. 1 sobre 60, ¿cuánto es? ¿1 sobre 60? 60. No, 1 sobre 60. 1 dividido 60. $0,016. O 0,017 en realidad, porque es periódico, ¿no? ¿Es No, periódico? sí, es periódico. Entonces así. No, en realidad no es periódico. Tiene muchos 6 y al final un 7. No, ese es periódico. Te está diciendo Ok. que el que se repite es del 6. Ok. Cuando tengan así en la calculadora, le está diciendo que el que se repite es el 6. ¿Por qué? Porque si no pone ese 7, da como intuición de que, por ejemplo, puede ser que sea 0,1666666 y el 1 se vuelve a repetir en algún momento. Eso es lo que nos diferencia de eso. Y esto es hora. Entonces, ya hicimos las dos conversiones. Teníamos esto, teníamos 133,3. Ahora dijimos que un minuto era ¿cuánto? Era 0,001 kilómetro y perdón, acá era un metro. Y abajo era un minuto es igual a 0,016 horas. Y ahora hacemos la cuenta directamente. Tenemos esta cuenta que va a dar 133,3 por 0,001. Lo que va a hacer, me va a correr la coma por acá, va a quedar 0,133 seguramente. Y dividido esto. ¿Alguien me dice cuánto da? Va a ser un tiempo re chiquito. A ver, saco la calculadora acá. A ver si ahí me deja compartir la calculadora porque el otro día me habían preguntado.
Puede ser 8.33. Ahí lo veo. Dame un minuto que lo voy a ver y lo vamos a corroborar. Quiero una pestaña. No. Ahí se ve la calculadora, ¿no? De la computadora. Ahora sí. Bueno, entonces dijimos, primero teníamos 133,3 Sí. por Por- 0,001, ¿no? Sí. Eso es igual a esto. ¿Vieron? Dividido. Me corrió, fíjense que lo que me hizo fue correrme 3 lugares la coma, Sí. por eso me queda el 0,1333 y ahora lo divido por ¿cuánto? 0, 0,016. y eso me da 8,33125. Y acá fíjense, si lo quiero cortar antes ya me queda solamente en 8,33. Si lo quiero cortar acá me quedan 12 porque justo da 5, le puedo poner 3 o le puedo dejar el 2. Cuando está el 5 puedo hacer eso, puedo poner el 2 o puedo poner el 3. Y acá lo pongo entero que es 8,33125. Espérenme que comparto de nuevo. Dijimos entonces que esto da 33.125. 8,125. Bueno, fue medio feo. 125 kilómetros sobre hora. Fíjense que es alrededor de 8 kilómetros por hora. Es casi una caminata. O sea, más o menos nosotros debemos tener una velocidad promedio en caminata o más que nada un trote de más o menos 10 kilómetros por hora. Bueno, eso es solamente ¿para qué? Para calcular esto. ¿Les puedo tomar algo así? Me gustaría poder tomarle algo así que puedan, porque estamos viendo ahí, pudimos pasar lo que es pasaje de unidades, de metros a kilómetros y de minutos a hora. Y tampoco nos fue tan complicada la cuenta. Lo que sí tienen que ser ordenados, acá no se ve muy ordenado porque bueno, es así el pizarrón este. Pero no sé si es muy difícil, si alguno se perdió, quiere que lo repita. No, profe, va, por lo menos yo lo seguí bien. Igual recuerden que lo van a volver a ver, si en algún paso se perdieron, lo van a ver. En el video seguramente va a salir más organizado. No es tan difícil el pasaje, más que nada tampoco no es tan difícil cuando tenemos este tipo de trayectoria en lo que es una recta. No vamos a ver, por ejemplo, el movimiento en el tiempo de un vector porque sí considero que es más difícil y considero que no tenemos el tiempo necesario porque quiero ver la mayoría de los temas. Pero bueno, esto es el desplazamiento. Vamos a trabajar, recuerden entonces, con velocidad constante. Si no tenemos tiempo, vamos a tener la velocidad y podemos sacar el tiempo. Lo que puede hacer, lo que sí puedo hacer, por ejemplo, es hacer lo siguiente. Cambiar el punto de inicio. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, que ya esté dispuesto, por ejemplo, en 4 metros y termine en 9 metros.
que yo diga, por ejemplo, que acá ya viene a una velocidad constante, v constante, y que me digan, por ejemplo, el desplazamiento. Por ejemplo, yo le doy la velocidad y me digan cuánto se movió. No, cuánto se movió no, en cuánto tiempo lo hizo. O sea, un problema de estas características o un ejercicio de esta característica va a ser eso. No va a tener mayor inconveniente, van a tener que ver. Y por ahí lo que me gustaría hacerlo es ponerlo en metros sobre segundos o sobre minutos y que ustedes lo pasen a kilómetros por hora. O de al revés, que esté en kilómetros por hora y poder pasarlos a metros sobre segundo. Que va a ser más fácil porque lo van a multiplicar por una unidad más grande en vez de dividirlo. ¿Qué me queda de aquí? Bueno, de acá nada más vamos a ver por hoy porque si no los voy a traumar. Entonces, para mañana yo ya voy a estar subiendo estos dos videos más el video o los temas de las clases pasadas. Espérenme. Profe, tengo una consulta. Sí, aguárdame un minuto que quiero ver algo. Sí, decime. El trabajo que mandó el fin de semana, ¿eso cuándo lo entregamos? Les voy a pedir que lo entreguen seguramente este fin de semana y le voy a agregar alguna actividad. ¿Ya lo hicieron algo? ¿Sí lo vieron? ¿Lo revisaron? ¿Tienen alguna duda de eso? Igual les voy a especificar un par de cosas más. ¿Lo pudiste ver? ¿Tenías alguna duda sobre eso? No, profe, no, preguntaba nada más. Bueno, por ejemplo, no sé, yo les digo algunos ejemplos claros de ahí. Creo que, por ejemplo, el de llenar una botella, muchas veces uno, no sé, compra una coca y no se pone a ver si en realidad hay 2,4 litros en la coca. Entonces vos tenés el ejercicio ese también te sirve si vos tenés una jarra medidora para medir si entran evidentemente 2,4 litros, o sea, 2 litros 250, creo que es en milímetros. Si entra evidentemente dentro de la botella o entra un poquito más o menos, entonces vos podés hacer esa medición, ver varias veces o en 10 mediciones distintas y sacar el promedio de cuánto entra dentro de una botella de Coca-Cola, por ejemplo, o de otra marca. No quiero hacer propaganda ni me pagan por eso. Eh, no, pero por ejemplo, eso estaba ahí en ese momento y me pareció bueno. Si alguno tiene una jarra medidora, está bueno. O por ejemplo, esto de medir la velocidad, porque también van a entenderlo bien cuando hagan distintas mediciones, esto de cuánto se trasladaron y en cuánto lo hicieron. Pueden sacar la velocidad promedio, pueden sacar la velocidad promedio en distintas veces. Por ejemplo, salí a andar en bici, recorrí 10 cuadras en, no sé, yo las debo recorrer en, no sé, 4 minutos como mucho. Entonces digo, bueno, salí 10 veces, la primera lo recorrí en 4, la segunda lo recorrí en 4:15, la tercera lo recorrí en 3:22. Entonces, ¿cuál es mi velocidad promedio de recorrer 10 cuadras? Es como la que te dije hoy de cuál es la velocidad promedio que camino una cuadra para saber en cuánto tiempo puedo llegar a un determinado lado caminando. Sí. Y si no, la otra, la medir un objeto con una cinta métrica o con una regla. Por ejemplo, el celular lo pueden medir con una regla. Sí, yo no sé eso. O probar también, por ejemplo, si tienen, saben que está bueno también eh, probar, medir una mesa con una cinta métrica y con una regla a la vez. Y ver cuánta diferencia hay con los dos instrumentos.
Y van a Sí, ver lo que pasa es que con la regla vamos a tener, o sea, si lo mido con una regla, tengo una regla de 30, bueno, vas a tener que hacer voy a una tener marca y vas a ver que no es tan claro, preciso, vas a ver que exacto, ahí hay, voy a tener más margen de error. y bueno, pero está bueno, ¿entendés? Para comparar esas dos medias que te va a dar, esas medidas que te van a dar. Entonces, si quieren hacerlo, lo pueden hacer y les va a dar también eso. También les quiero mandar un artículo así de instrumentos, de calibración y de esto, de cuál es el instrumento óptimo para cada medida. Así que seguramente ya mañana suba hasta 2 clases más algunos que otro video y para el sábado tenga algo más de teoría y les diga cuándo quiero la fecha. Yo mañana voy a ver esto que les indiqué, quienes no pueden asistir a las clases y les voy a consultar si pueden el sábado. Si llego a armar la clase el sábado de 1 hora mínimo, eh, voy a avisarles por el WhatsApp, si alguno se quiere sumar también de nuevo para reforzar los contenidos, no hay problema, pero primero voy a ver que de los que no pueden sean lo suficientes como para yo sentarme también 1 hora. Bueno, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda sobre algo? Nada más. No, profe. Bueno, entonces si no hay más dudas, nada, les estaré hablando mañana. Les pasaré los links, si no son de Drive, son de YouTube para ver los videos. Ni bien el sábado seguramente les suba algo más de teoría y les diga, ni bien ya sepa que vieron los videos para poder hacer esa actividad y la anterior, alguno que otro ejercicio del anterior. Ok. Bueno, entonces nos vemos en la próxima. No sé si no quedaron más ninguna otra duda. Cierro directamente la sala. Bueno, profe, gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Suerte. Hasta luego. Hasta luego.